Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Ha llegado fin de año y es probable que si estás en el colegio ya hayas acabado el colegio y estés preparándote para tu siguiente año escolar o para prepararte a la universidad. Pero sí estoy muy seguro de algo, que si has llevado por ahora el curso de historia, estoy seguro que probablemente algunos de los datos que te hayan dado ya no sean verdaderos porque han caducado, ya sea por las nuevas investigaciones o porque simplemente nunca debieron estar allí, ya que fueron un mito. Y hoy día nos vamos a concentrar justamente en eso, en ver cuáles son estos datos históricos que siempre nos suelen dar en clase y nadie se ha preocupado por corroborar si es que son ciertos o no son ciertos. Así que hoy día vamos a hablar de los datos de historia del Perú que probablemente nos han dado mal en la escuela. Si quieres una segunda parte con datos de historia universal, lleguemos a la meta de 5000 likes en este video o algunos super gracias para poder hacer una parte 2 con esos datos que estoy muy seguro que te van a dejar con la boca abierta porque tú decías, oye, pero todos lados dicen que es así. Así que sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato propedéutico Bigotes y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote errores históricos que nos enseñan en el colegio y muy pocos se dan cuenta. A ver, vamos de arranque con un error que ya desde el primer día de clases está muy presente en muchos cuadernos y te reto a que busques en tus cuadernos si es que lo han mencionado en algún momento. Y es que en la primera clase siempre se suele hablar acerca de los primeros hombres que habitaron territorio peruano, como por ejemplo el caso de Lauricocha, Paiján, Chivateros, Toquepala, pero muchos profesores aún siguen mencionando al famoso hombre de Pacaycasa. Para más o menos ponerte en contexto, el hombre de Pacaycasa se encontraba supuestamente en Ayacucho, pero no había restos humanos de él, sino se habían encontrado manifestaciones que él había tenido, como por ejemplo elementos punzocortantes, específicamente 71 utensilios, 100 lascas, 96 huesos de animales, etc. Pero ojo, hace ya muchos años, esto está muy en duda si realmente existió el hombre de Pacaycasa. ¿Y cuáles son las razones, Merlín? Por ejemplo, la duda viene acerca de los objetos punzocortantes que estaban hechos a partir del tufo volcánico, y es que los arqueólogos mencionaban de que es probable que eso no sea una herramienta como tal porque el tufo volcánico no tiene la dureza suficiente para poder utilizarse como una herramienta. Tampoco hay evidencia de fuego en la cocción de alimentos dedicados al hombre de esta época. Recordemos que estos son hombres que viven en cavernas, por lo que tuvieron que haber poseído el uso del fuego para poderse guarecer o cocinar alimentos, y de esto no hay. Y finalmente las lascas, las que se les atribuía como unas herramientas de estas personas, pues al final más apuntan a ser piedras que se desprendieron del techo de la cueva, poniendo muy en duda la idea del hombre de Pacaycasa, al punto en que ya hoy en día básicamente se le ha dado de baja totalmente. Sin embargo, aún es mencionado en las escuelas como quizá la evidencia humana más antigua en el Perú. Así que si tienes al hombre de Pacaycasa ahí todavía, recuerda que está más para dato erróneo que para dato correcto. Mito número 2. El Amazúa, Amayuya y Amaqueya no existió en la época de los incas. Esto quizá a muchos les puede sacar un poquito de contexto. Y es que yo recuerdo en mis clases de colegio que cuando hacíamos el tema de incas, el profesor decía que los incas tenían una alta escala moral, tanto así que su filosofía se basaba en estos tres principios. Sin embargo, la evidencia histórica te dice que no. La primera gran referencia al Amazúa, Amayuya y Amaqueya como principios de los incas para su conducta está en las memorias del general Miller, que es un general de la independencia que participa en eventos de la independencia del Perú.
Y eso estamos hablando siglo XIX. Ojo, ten en cuenta que los incas cayeron en el siglo XVI, así que hay una barrera de años gigantesca. Porque no va a faltar por ahí quien diga, pero ellos vivieron cerca de la época de los incas. No, son 300 años de desfase. Por otro lado, el historiador Carlos Araníbar, quien es célebre por esta colección documental de los documentos de Guamán Poma Dayala editado por la BNP, tampoco ha encontrado una evidencia histórica que ancle estos tres principios a los incas. De hecho, ha revisado las crónicas y comenta que no se ha encontrado pues una relación directa con el mundo incaico. Lo que sí encuentra es dónde probablemente se pudo haber originado este mito, y él apunta mucho para el Cusco, ya que para las épocas en las que él estaba haciendo la investigación acerca de estos tres principios, se dio cuenta que era medianamente común entre la gente hablar de ello. De hecho, en algunas versiones comenta que hasta se comentaban que eran 5 principios, no 3, así que eso todavía pone más en duda la situación. Lo cierto es que le suele atribuir, según la información que recoge el portal Infobae, a César Cantú como el creador de estas tres ideas, y que finalmente se volvieron populares a partir del teatro de la época, específicamente con Gabino Pacheco y su versión que hace sobre Ollantay. Por lo que podemos quedar claro de que no son principios incaicos, no hay evidencia en las crónicas. Quizá tú dirás, pero Merlín, igual, ellos no eran mentirosos, no eran ociosos, ni tampoco ladrones. Y ahí sí te estás equivocando, porque de hecho en las crónicas de Guamán Poma, que ya le dediqué un video, sí habían castigos para personas que tenían estas cualidades. Así que mito número 2, descartado. Mito número 3, los incas no tenían bandera, la huifala no es la bandera incaica. Esto también recuerdo que en algún momento lo mencionaron en clases y algunas personas me comentaron de que lo enseñaban en sus colegios que los incas tenían una bandera. Ojo, la bandera es un elemento totalmente europeo occidental. Por ahí se comenta que probablemente tenían un estandarte, aunque eso también hay que dejarlo bien en claro, porque no necesariamente es un estandarte al estilo europeo. Por otro lado, no tendría mucho sentido que la bandera incaica esté basada en el arco iris, porque para la cosmovisión inca el arco iris era pues un elemento de mala fortuna. Y es que se le atribuye a la huifala como un elemento incaico recién en el siglo XX, en 1973, cuando un locutor de radio llamado Raúl Montesinos decidió crear una bandera para los incas a partir del aniversario de la radio en la que trabajaba, que era Radio Tahuantinsuyo, y finalmente se quedó en la mentalidad colectiva. Por ahí también existen algunas hipótesis de que pudo ser una bandera aymara, pero nuevamente está todavía en proceso de observación, aunque si quieren mi humilde opinión, yo lo dudo muchísimo, ya que como les digo, la concepción de una bandera es algo totalmente occidental y sería muy difícil que haya algo análogo por acá, o al menos algo análogo tan exacto. Así que cuando te digan que los incas tenían bandera, pues no es cierto. Sin embargo, eso no quita que personas puedan utilizarlo, al menos como una suerte de simbolismo de un pasado al cual consideran suyo, por lo que en ese sentido el uso estricto de la bandera en el presente, si se le da esa resemantización, podría tener un sentido, pero históricamente no. Mito número 4, estoy seguro que esto ya lo veías venir, el famoso sueño de Don José de San Martín. A ver, yo estoy seguro que a lo largo de tu carrera como estudiante de colegio te lo han mencionado, que San Martín, después de desembarcar en el sur de Lima, decide darse un sueñito, y en ese sueñito pues sueña con la bandera del Perú y sabe qué es lo que se tiene que hacer. Ya, esta versión es totalmente falsa. No hay evidencia histórica de un San Martín soñando con la bandera. No hay evidencia de un San Martín inspirándose en el vuelo de unas aves para el diseño de la bandera. De hecho, San Martín sueña con la tercera bandera, ni siquiera sueña con la primera bandera, así que no tendría sentido ni siquiera en el tema del tiempo. Entonces, ¿de dónde proviene esta idea de San Martín soñando con la bandera? Pues proviene de un cuento de Abraham Valdelomar, quien escribe sobre esto a inicios del siglo XX, o sea, nada que ver con las épocas de independencia, que recuerda que son los años del siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XIX. Evidentemente suena muy bonito y muy épico la idea de que la bandera del Perú nace a partir de un sueño y este sueño finalmente se hace realidad, pero nuevamente esto es un ejercicio literario, no es un ejercicio histórico, no es un ejercicio de la ciencia y la disciplina histórica. Pero muchos colegios lo han tomado como un hecho real, al punto es que mucha gente hace incluso hasta representaciones teatrales en actuaciones de colegios sobre estos temas. Todo chévere, todo muy bonito, pero hay que dejar siempre en claro, eso no es historia, es literatura.
y eso no lo convierte en menos. De hecho, es otra de las ramas del conocimiento sobre la complejidad humana, pero hay que clasificarlo como debe de ser. No hay evidencia de un San Martín soñando, no hay evidencia de un San Martín diseñando la bandera a partir de ese sueño, porque como ya les dije, ni siquiera sueña con la primera bandera, sueña con la tercera. Así que, a la siguiente que tu profe te quiera hacer disfrazar con latas de leche glorias o San Martín, dile, profe, eso no fue verdad. Siguiente mito. Muchas veces en los colegios se suele enseñar de que con la llegada de los españoles, las inmensas guerras y las masacres y las matanzas hicieron de que la baja de los indígenas fuera esa la causa, una gran campaña de violencia, abuso de poder y ejercicio de la fuerza contra la población prehispánica. Esto hay que tomarlo con cuidado. De que existió una gigantesca fuerza que terminó haciendo que los indígenas muriesen, sí hubo. Pero que esta sea la principal causa del descenso poblacional, no. Y esto ya lo comenté en algún momento en otro video, pero siempre me salían personas que me decían, Marlene, ¿por qué estás blanqueando a los españoles? De hecho, si tú verás mi canal, sabrás que yo no soy para nada fanático de blanquear ni a los españoles ni a los incas, sino tratar de ver los hechos rigurosamente. Y es que el historiador David Noble Cook terminó haciendo una observación muy válida, que la gran baja poblacional de los indígenas no se debió a las guerras ni tampoco a los abusos, se debió a las enfermedades, a las nuevas enfermedades que traían los españoles a esta parte del mundo y que terminaron convirtiendo el territorio americano en una gigantesca masa de contagios y decesos. Y es que, más o menos si lo tenemos en cuenta, a los españoles no les convenía tanto hacer un descenso poblacional o una masacre gigantesca como la que sí que podemos ver en otros procesos de conquista, sobre todo en el caso africano. Lo que a ellos más les convenía tratar de hacerlos tributarios, y que al final se hizo, o también usarnos de mano de obra, que también se hizo, por lo que esa hipótesis queda totalmente descartada. La principal causa de la baja poblacional son las nuevas enfermedades que llegan aquí al Perú. Para más información pueden buscar el libro de David Noble Cook. Tiene 2 tomos, uno dedicado al caso americano y otro dedicado al caso específicamente peruano. Mito número 6. Cuando tu profe cite a Ricardo Palma como una fuente confiable, duda, y es que Ricardo Palma no es una fuente 100% confiable. Esto lo he escuchado muchas veces, cuando quieren decir algo y dicen, mira, según Ricardo Palma, que pudo recoger el acontecimiento, esto fue así. Ojo, de Palma dudaba hasta Basadre, porque Ricardo Palma es un tradicionalista, él va recogiendo lo que le van contando, lo que él recuerda, y obviamente eso está muy expuesto a errores y a fallos. Un caso muy interesante, por ejemplo, es cuando trata de hablar de acontecimientos históricos. Específicamente yo recuerdo el caso de Justo Figuerola, que la versión de Palma dice una cosa, pero la versión de los historiadores que recogen fuentes contrastadas dice otra totalmente distinta. Así que hay que tener cuidado con Ricardo Palma al ser usado como una fuente totalmente confiable. Repito, no estamos buscando denigrar a Ricardo Palma, sino tratar de ponerlo dentro de un justo balance. Palma a veces exagera algunas cosas o simplemente de plano no tiene los datos completos. Lo ideal siempre es hacer una suerte de comparación de casos o comparación de fuentes y a partir de ahí sacar una conclusión más lógica. Y punto número 7, no son necesariamente un calendario astronómico gigante. Esta es una de las cosas más extendidas, que cuando te enseñaban la cultura nazca y te decían líneas de Nazca, es un calendario astronómico gigante. Esto es una media verdad, porque el hecho de que sea un calendario astronómico es solamente una interpretación de las tantas que hay de las líneas. Y te voy avisando algo, no existen fuentes escritas sobre los Nazca en específico, no hay quizá como tenemos en el caso de los incas, así que hay que deducir mucho a partir de la arqueología, y eso es un trabajo tremendo. Es por eso que han surgido múltiples hipótesis sobre qué pudieron ser las líneas de Nazca, y lo correcto sería mencionarlas, porque si la reducimos solo al calendario astronómico, estaríamos dando la falsa impresión que ya sabemos todo sobre ellas, y la verdad es que seguimos en tinieblas con eso. Por ejemplo, para Toribio Mejía Cespe, estos eran seques o caminos sagrados. ¿Quieres saber qué son seques? Puedes revisar mi video acerca del quipu. El Cusco es un quipu gigante. Para Paul Kosok y María Reiche, sí era un calendario astronómico, pero como te darás cuenta es una versión. Para María Rostorowski, estos eran caminos rituales. Ojo, María Rostorowski de alguna forma creía que estos caminos rituales estaban hechos en honor al dios Kon, un dios volador.
Y para Jorge Meyer, las líneas de Nazca representaban líneas de parentesco entre los antiguos Nazca, dando todavía una versión aún más distante sobre lo que estamos acostumbrados a escuchar de ellos. Sea lo que sea, no hay una versión final sobre qué son las líneas de Nazca, que no te digan que son un calendario astronómico y nada más, porque te están contando solamente una partecita de la verdad. Y es que con esto, que llegamos ya al final del video, podríamos hacer una lista 2 incluyendo muchos más datos sobre temas como la guerra con Chile, temas como los gobiernos del siglo XX, siglo XIX, etcétera. Así que bueno, depende de ti si le das like a este video, si comentas algo, para poder seguir ampliando esta lista informativa, porque errores hay muchos, pero se pueden corregir a tiempo si es que se detectan. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandiffer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandiffer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.